Leer nos abre las puertas del conocimiento, alimenta nuestra imaginación, mejora nuestro vocabulario, ejercita nuestro cerebro, liberamos nuestras emociones y nos permite crecer como personas. Pero lamentablemente solo el 15% de peruanos lee de forma habitual, el 80% no acude a las bibliotecas y un 26% de limeños respondió que nunca ha leído un libro. Pero ¿cómo alcanzar la democratización de la lectura, el amor y la pasión por ella? Los precios de los libros están elevados. Hace poco el Congreso aprobó la prórroga por un año de los beneficios tributarios y paralelamente se está trabajando un proyecto para la nueva ley del libro. De ello vamos a hablar en la presente edición de Voz Ciudadana. ¿En casa los adultos leen? Sí. ¿O no tienen tiempo? Por el trabajo a veces llego tarde, cansado, tengo descanso, y a la noche salgo de vuelta a trabajar. Porque si no los ven leer, los hijos no van a... Pero tengo que sentarme un rato para leer con ella, pues. Ya después ya lee con su mamá o con su hermano. Ya nos turnamos. ¿Y usted le ha gustado siempre la lectura o más o menos? Más o menos. Más o menos. ¿Por Sí. qué no le gusta la lectura? Es que por el trabajo a veces, pues, ¿no? De chiquito no he trabajado desde chiquito. Ajá. Ahí casi no he crecido con mi papá. Y... En su casa no se leía. No, claro, yo como vivía en provincia casi no leía mucho en la provincia. Bien, ya nos encontramos con Alejandro Neira, exministro de Cultura y exdirector de la Biblioteca Nacional. Alejandro, bienvenido a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. Si bien no se realiza una encuesta nacional de lector o de lectura desde el año 2004, ¿cuál es su diagnóstico en nuestro país? Lamentablemente, efectivamente, no hay una estadística reciente sobre libros y lectura en el país. Creo que estamos en la necesidad de hacer una muy pronto, porque han cambiado mucho las condiciones para los libros y la lectura. Siempre tenemos esta idea de que en el Perú no se lee, de que estamos digamos, muy detrás de los países vecinos en cuanto a términos de libros y lectura. Y sin embargo, si uno revisa las cifras de las editoriales, de las ventas a las editoriales, de la asistencia a la Feria de Lima especialmente, pero en realidad a las ferias que se hacen en todo el país, y si uno empieza a revisar digamos, el movimiento de libros que existe y el interés de exportación, ¿no? de las propias editoriales de sacar sus libros al exterior, uno ve un crecimiento sostenido y esas son cifras que, digamos, creo que si hacemos un balance con lo que ha pasado en los últimos 5 o 10 años, son cifras de un crecimiento notable con relación a la mejoría del mundo editorial, ¿no? de la industria editorial, que es una de las industrias creativas más importantes en el país. Entonces, creo que haríamos mal en decir categóricamente que los peruanos no leen, que estamos lejos de los libros, cuando hay estas cifras que son reales y ciertas, que dan las señales de todo lo contrario, de que la gente está leyendo más. Algo que sí no ha, probablemente, digamos, se mantenga un déficit es el crecimiento, la importancia de las bibliotecas a nivel nacional. Quizás ese sea un elemento distorsionador para que haya también más ventas de libros, es decir, que haya más espacios de lectura. Sí, me encanta que lea bastante. En este momento justo está con un librito que le ha gustado la serie y está leyendo permanentemente. ¿En casa todos leen? Sí, todos leemos. Sí, ellos tienen literatura infantil. Yo soy docente, mayormente mis compendios pedagógicos es lo que más me gusta. Será por costumbre, ¿no? Porque mayormente casi no me llamaba mucho la atención lo que es la lectura, pero ahora por lo que veo a mi hijito tampoco, como no le llama la atención mucho la lectura, más le gusta lo que es números, entonces lo que trato de incentivarle, ¿no? Con la lectura. Sí. ¿En el colegio promueven la lectura? Sí, lo que es este plan lector, ¿no? Manejan bastante lo que es el plan lector y en lo que hacen en comunicación también exigen bastante lectura.
Ya nos encontramos con Pedro Villa, director de contenidos de la Cámara Peruana del Libro. Pedro, bienvenido a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. ¿Quiénes leen más? ¿Los jóvenes, los adultos? Me estoy refiriendo a maduritos de 50 para arriba, 45 para arriba. Eso no lo podríamos saber exactamente si es que no hubiera un estudio formal y real, una encuesta nacional de lectura con una metodología que pueda medirlo. Podemos especular en base a la compra de libros, a cómo está funcionando el mercado en este momento. Hay mucha auge a nivel internacional de la literatura infantil juvenil. Entonces se está leyendo, los jóvenes están leyendo mucho, en contra de la idea que circula mayormente, los jóvenes no leen. Por otro lado, nos hemos convertido en general en una sociedad mucho más lectora que antes, porque nos comunicamos en el celular leyendo y escribiendo. Hace 10, 15 años todo era oral, la comunicación era llamadas, ahora nos escribimos y nos leemos. Yo creo que ese paso de convertirnos en una sociedad lectora funcional puede hacer que nos convirtamos en una sociedad lectora de libros y lectora de otro tipo de material de lectura en poco plazo, pero se necesita políticas, se necesita un marco legal que pueda promover que esto crezca. Si bien los índices nos indican que se ha mejorado, sigue siendo bajo con respecto a países vecinos como Colombia y Chile. ¿Cuáles son los factores, en su opinión? ¿Qué falta de hábitos del hogar? Sí, yo creo que es un poco diversos factores, ¿no? Uno, bueno, es evidente que en términos sociales todavía somos un país de renta media que está creciendo poco a poco. En la medida que haya, digamos, un crecimiento de la clase media, también hay una mayor aproximación a la lectura, ¿no? A los libros, en general a las industrias culturales, a la producción de cine, de arte. Entonces, ese es un lado que creo que todavía se va a ir viendo poco a poco, y quizás eso sea lo que te mencionaba con relación al crecimiento que se ve también en libros editoriales, lo que ha sucedido en los últimos 5, 10, 15 años, ¿no? Que es la época en la cual ya el crecimiento económico del país se traslada también a un mayor hábito de consumo por parte de las clases medias que se acercan al mundo editorial, al mundo de las industrias creativas. Entonces, esa es una cosa que explica, por un lado, este crecimiento, pero todavía estamos lejos entonces de tener altas cifras vinculadas a la lectura. ¿Qué faltaría? Y lo que falta creo que es justamente que haya un compromiso mayor por parte de las autoridades, no solo de las autoridades de cultura, de la Biblioteca Nacional, sino de las autoridades locales, provinciales, distritales, regionales, por entender que los espacios de lectura, las bibliotecas, e invertir en cultura, y específicamente en el libro de lectura, permite cohesionar mejor a las comunidades. Creo que el gran cambio que ha habido en países como los que mencionas, que son Chile y Colombia, parten por una mejora en el hábito de lectura impulsado por la creación de bibliotecas a nivel nacional. Yo me quedo siempre admirado de la cantidad de bibliotecas y cómo funcionan las redes de bibliotecas en estos países. Hace algunos años hemos entrado a Iberbibliotecas, que justamente lo que hace es preocuparse por la creación y por la estabilidad de las bibliotecas públicas a nivel nacional en un país. Justamente nuestra idea era tener como modelos, en principio, Chile y Colombia, y hay un programa que la biblioteca está ahora implementando que se quedó pendiente y que por suerte está continuando, que se llama Mi Biblioteca, Mi Prioridad, que tiene que ver con la ayuda de bibliotecas para ir sensibilizando a las autoridades locales, porque si uno ve esta situación en Lima, depende de dónde esté uno en Lima, efectivamente pues uno encuentra buenos espacios entre Miraflores, San Isidro, San Borja, la zona más pudiente de la capital, pero lamentablemente, como conversábamos antes fuera de cámara, amplios sectores de la población en distritos como San Juan del Lurigancho, digamos, puede que haya una biblioteca municipal o una biblioteca, un espacio público que puede ser el parque zonal del sector, pero es evidente que eso es muy poco. No es suficiente. No es suficiente. Casa lee muchos libros? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos libros al año leerá? Bueno, a lo que va el año voy 2. 2. Ah, muy bien. ¿Eso tiene ese hábito desde joven, desde que era niño? En realidad no. A partir de los 15 años comencé a leer seguido.
¿En la casa lo ayudaron o es por el colegio? Por el colegio más que nada. Sí, ¿Usted en casa lee para que sus niños también sigan ese hábito? sí, Porque hay que pregonar con el ejemplo. claro, claro que sí. ¿Y por qué no te gusta leer? Porque son muchas letras. Son muchas letras. ¿Pero hay algún libro que sí te haya gustado alguna vez? No, no tanto. ¿Ni un libro te ha gustado? ¿Qué prefieres, jugar fútbol? Sí. Necesitamos un norte como país para empezar a caminar hacia ese lado. ¿Qué está fallando? O sea que, por ejemplo, se supone que este hábito se debe formar desde el hogar. No se está haciendo. Hay pasos que se han dado, ¿no? Uno es la ley del libro que se dio en el 2003, que lamentablemente dentro de su ejecución quedó básicamente por un tema de decisión de los gobiernos en lo puramente beneficios tributarios para la industria editorial, pero dio pie a que se diera, por ejemplo, el plan lector, ¿no? Que ha tenido resultados de cierta forma positivos en los últimos años. Por ejemplo, también a nivel de comprensión lectora, la prueba PISA indica que hemos mejorado algo, si bien no estamos a nivel de otros países. Pero sí, hay una diferencia con otros países que sí tienen mediciones mejores. ¿Por qué? Porque necesitamos enfocarlo en distintos puntos. Uno, la educación para el fomento de la lectura en los niños, pero también hay que fomentar la lectura en los padres. Esos niños que están en el colegio y cuando llegan a sus casas y no tienen libros y no tienen padres que lean, no tienen un ejemplo que seguir. Luego bibliotecas, cuando esos niños, esos jóvenes salen al mundo, si bien pueden haber tenido universidades con bibliotecas y salen al mundo, no hay bibliotecas públicas. Algunos se ha prorrogado los beneficios tributarios, pero hay quienes señalan que todavía los precios de los libros son muy altos. ¿Se podrían bajar? ¿Usted cree que si se bajan los precios de los libros, habría más lectores? Creo que sí, probablemente podrías ganar algunos cuantos lectores. Aquí creo que lo importante es que la ley del libro lo que permite es que haya más producción editorial. Entonces, digamos, si no existiera este beneficio tributario, pasaría que los libros serían más caros aún. Producir un libro en realidad tiene un costo grande y hay una producción editorial importante en el país. Las grandes editoriales, por supuesto, tienen un esquema de producción grande y digamos, costean sobre la base de sus propios intereses, ¿no? Pero aparte de las editoriales grandes, hay editoriales independientes. En el Perú hay una serie de editoriales que lo que tienen que hacer es un poco adecuarse a las posibilidades que tienen. Sin los beneficios tributarios, evidentemente, ellos ya dejarían de existir, básicamente, ¿no? No podrían subsistir en Pero los precios no solo... Es solo un punto, porque es algo más integral es para mucho que más, se fomente la lectura en el país. Exactamente. O sea, en realidad uno se gasta más normalmente en un pollo de la brasa que en un libro, es evidente. Pero uno no puede hacer ese tipo de comparaciones. Uno tiene que ver cuál es la real necesidad y qué es lo que necesitamos los peruanos finalmente. Que es más libros, pues más lectores, evidentemente. Entonces, Paralelamente, ya se tiene listo un proyecto de una nueva ley del libro, que ya está en el Ministerio de Cultura para que posteriormente lo entregue al Congreso. ¿Usted considera que es importante que se apruebe esta norma? ¿Por qué? Sí, no, es fundamental. Uno, porque lo que se ha hecho el año pasado es extender por un año más los beneficios tributarios, que es un tema que básicamente está vinculado pues, a la ley de presupuesto y se ha permitido hacer esto un año. Pero se trabajó en el Ministerio de Cultura desde hace ya casi 2 años, en realidad, en la gestión de Patricia Balbuena, el tiempo que estuve yo, el tiempo que estuvo Salvador del Solar, un proyecto integral que lo que busca es una ley del libro, pero es una ley de libro, lecturas y bibliotecas. Porque justamente lo que se busca no es solamente que el precio de los libros se mantenga, sino fomentar la producción editorial peruana, que haya más beneficios y posibilidades para que gente que busca editores también encuentre más oportunidades,
No todo es literatura, evidentemente. Uno piensa, cuando habla de libros, piensa en literatura, ¿no? Pero no, son libros de todo tipo, libros de libros escolares hasta libros, como decíamos, de autoayuda, ¿no? Libros que la gente necesita y pide. En este proyecto se está viendo justamente al libro y la lectura de las bibliotecas como una cadena, como algo integral que está compuesto por estos eslabones de la cadena, ¿no? El creador, la editorial, las librerías, las bibliotecas, el lector, y que son partes como patas de una mesa que no se pueden sacar una, no puedes dejar una sola pata porque esa mesa se va a caer. Entonces este proyecto de ley está enfocado en eso, en mantener las exoneraciones tributarias, en permitir que las pequeñas editoriales puedan acceder a ellas, porque tenemos un 90% de MIPES editoriales que necesitan fortalecerse, pero por otro lado, dar fondos para promover la creación, fondos para que se promueva la labor editorial justamente de estas pequeñas editoriales, fondos para que se compren libros para bibliotecas públicas. Se establece también una medición cada 3 años con una encuesta nacional de lectura, y se inserta también dentro de la ley la promoción de las librerías para que pueda haber librerías en lugares donde no hay en el país. Hay muchas ciudades de provincia donde no hay una sola librería, hay pequeños locales o ferias y donde no llega el libro original, llegan libros pirata. Eso, por eso también la piratería es un símbolo de la informalidad, pero también de que la gente busca libros. Si no buscara libros no habría piratería. Pero es necesario llegar con libros de calidad, con libros nuevos, para que la gente pueda encontrarlos. Y sobre todo también por el otro lado, las bibliotecas, que son el complemento dentro de la cadena, que se compren libros, que la biblioteca sea el lugar donde se pueda acceder a eso, quienes no tienen recursos, a los libros a costo cero. Esto va acompañado con una serie de actividades que van a permitir fomentar el libro, justamente lo que comentábamos, la necesidad de que haya gente que haga el acompañamiento a los lectores, que haya mediadores de lectura, que es el término que se utiliza, y al mismo tiempo que haya un fomento de bibliotecas. Algunos lectores que nos escriben a través de nuestras cuentas en las redes sociales señalan de que a pesar de estas prórrogas, de estos beneficios tributarios, los precios de los libros en el Perú son aún elevados. ¿Se podrían bajar más? Se podrían bajar justamente teniendo una plataforma que incremente el número de lectores y que permita que se incremente la producción de libros, ¿no? La producción editorial, una editorial, gana entre 10 y 15% del precio del libro. No es la cadena de distribución, los derechos de autor, el costo de producción, incluso de distribución de los libros, se lleva la mayor parte del libro. Las empresas editoriales necesitan ser sostenibles. Entonces, la única forma de, como cualquier producto, de que puedan bajar los precios es que se incremente la producción de libros y los precios se reduzcan por un costo de producción menor. Esto implicaría, por ejemplo, de que se compren más libros para bibliotecas en todo el país, que haría que se produzcan más libros de un lado, o por ejemplo que se fomente que dando incentivos a la producción en el país, que editoriales que mandan, que exportan libros, que se importan desde acá, editoriales de fuera, que empiecen a producirse los libros aquí y que los libros bajen de precio. Ahora, los libros en relación a la región no están más caros que en otros lugares. Esa es por ahí. Una idea que están por ahí. De todo niño debe leer, ¿no? La lectura es muy importante para su desarrollo intelectual. Cuando eran más chiquitos, ¿usted le leía cuentos? Sobre todo en las noches, más que nada en las noches, porque como trabajo de día, en las noches tiene. ¿Suele comprar libros? Libros, más que nada libros de contenido antiguo de colegio. ¿De colegio? Sí, más que nada. ¿Usted tiene una biblioteca? Biblioteca, sí, tengo una pequeña biblioteca, no tan grande, pero sí siempre tengo algo de lectura. Hay jóvenes que a lo mejor están interesados en leer, como usted dice, salen del colegio, de la universidad, no cuentan con recursos, van a una biblioteca local de su distrito y no tienen libros, o tienen muy pocos y muy
muy antiguos. Entonces, eso obviamente no lo motiva. No Claro, lo motiva. o no tienen bibliotecas que motiven a leer, las bibliotecas, el concepto de biblioteca como espacio de libros y donde están los libros bien catalogados y llega alguien a buscar un libro, ha cambiado. La biblioteca es un centro cultural, es un centro de participación ciudadana, donde uno puede llegar a agarrar un libro, leerlo, donde uno puede llegar a conectarse al Wi-Fi, donde puede juntarse grupos de personas a hacer distintas cosas, actividades culturales o de encuentros simplemente de la comunidad. Pero esto tenemos que empezar a plantearlo, ¿no? Y has dicho un punto interesante, los chicos llegan o algún adulto llega a una biblioteca o por ejemplo, algún turista que está acostumbrado a bibliotecas en su país y llega al Perú y ve biblioteca pública y entra y se va a dar un chasco porque no encuentra libros actuales porque las bibliotecas públicas en el país en su gran mayoría no están acostumbradas a comprar libros. Segundo punto, no tienen estándares de calidad de servicios para poder brindar a los lectores. Algunas recién están aplicando mecanismos para hacer préstamos de libros a casa. Y eso es por un lado, ¿no? Finalmente las bibliotecas tienen que participar dentro de las actividades de la comunidad, salir, motivar, no pueden quedarse tampoco dentro de la biblioteca del trabajo del quien trabaja, sino fomentar la lectura. Incluso se ha dado casos en que algunos municipios han decidido cerrar su biblioteca porque no van lectores, porque no tiene público, increíble. Y es lo absurdo, una biblioteca está justamente para generar lectores, acaba de pasar en Piura, no recuerdo exactamente qué municipalidad, que ha cerrado bibliotecas y es un asunto grave, porque finalmente están afectando un derecho de los ciudadanos, incluso un derecho constitucional de acceso a la información. Es un derecho humano el poder acceder a la información, al conocimiento, y eso debería estar, digamos, ser sancionado. Por supuesto, no puede ser, o sea, ¿qué concepto tiene esa autoridad que no le da importancia a la lectura, de que su comunidad, que los niños, a que los jóvenes de su distrito no lean, ¿no? Que no tengan acceso a un libro? Los padres de familia se quejan porque sus hijos no leen mucho, pero también en casa tienen apenas 10 libros, claro, ¿no? O menos, muchos de ellos ni los han leído, no leen con sus hijos. Claro. O sea, falta fomentar el hábito de la lectura desde el hogar. Totalmente, y creo que hay una tarea ahí que va por acompañamiento. Lamentablemente uno no puede obligar un poco a los padres a que le lean a los hijos cuando ellos no han tenido ese hábito naturalmente en sus familias. ¿En los colegios? En los colegios creo que hay un interés, hay programas como el Plan Lector, ¿no? Que buscan fomentar digamos, que tengan los jóvenes acceso al libro, pero nuevamente no está necesariamente en obligar a los chicos a leer lo que está en el plan, lo que alguien considera que es lo que deberían leer, sino aproximarlos por los libros que ellos están interesados por leer. A mí siempre digo, o sea, una buena biblioteca es la que en cada quien puede encontrar el libro que quiere. No todos tienen que leer literatura, a mí me encanta y me encantaría que todos pudieran leer más literatura, creo que nos hace mejores personas también. Pero la gente tiene diversos intereses. Puede ser ciencia, por supuesto, y si historia, vas a encontrar un libro de jardinería porque te gustan las plantas, está muy bien. O de autoayuda. O de autoayuda, si crees que te va a ayudar a sentirte mejor contigo mismo, o no sé, de autos, de lo que sea. Lo importante es que la gente encuentre un espacio de calma, digamos, justamente, porque creo que también pasa por esta situación de violencia que uno ve en el día a día en las calles también, la creación de espacios culturales en general, ¿no? Yo hablo siempre sobre todo de bibliotecas, pero en general las bibliotecas tienen que ser entendidas también como un espacio cultural más amplio, como un espacio público en el que hay libros, pero hay entretenimiento, hay posibilidad de tener actividades para los niños. Lo importante muchas veces no está solamente en el libro, sino en la persona que acompaña a ese lector que se aproxima a un espacio y que le da aquello que quiere, ¿no? Uno de los bibliotecarios que participa en muchas de estas redes de discusiones, ¿no? Decían, ¿cuál es la diferencia pues, entre Wikipedia y el bibliotecario? Es que, claro, tú puedes encontrar en Wikipedia todas las alternativas y no sabes, hay un mundo de información. El bibliotecario te va a decir qué es lo que tú quieres y va a ser una especie de acompañamiento personal. Claro, te puede orientar. En aquello que tú realmente tienes interés, ¿no?
A través de las redes sociales, nuestros seguidores aseguran que leen 10 libros al año o 2 por mes. ¡Felicitaciones! Pero no son la mayoría. A pesar que las cifras no nos son favorables, el Ministerio de Cultura afirma que el número de lectores ha aumentado tanto en Internet como en el medio impreso. El hábito de lectura nace desde el hogar, así que los padres tienen que pregonar con el ejemplo y las autoridades cumplir con su rol. Recuerde que puede ver este programa a través del canal 550 de Movistar, 56 de Claro y Vez Cable, y también a través de nuestras cuentas en las redes sociales, en YouTube y Facebook. Hasta la próxima. Acercarse al libro y a leer nos da la oportunidad de informarnos en primer lugar, pero también de abrir nuestra mente a nuevas realidades, a espacios de entretenimiento, a descubrir nuevos mundos y en particular a ser mejores ciudadanos. Yo creo que siempre leyendo vamos a ser mejores personas, mejores ciudadanos y mejores peruanos, que es lo que todos queremos. Debemos fomentar la lectura en todo el país para poder permitir que los ciudadanos accedan a la información y al contenido, al conocimiento. La lectura abre mundos, abre posibilidades, abre justamente la posibilidad de que como país podamos crecer hacia una sociedad con una conciencia ciudadana mayor. En algún momento puede reducirse la corrupción, mejorar la seguridad. Esto ha sucedido en países como en Colombia. El fomento de la lectura debe ser una prioridad para nuestro país.